Hola, muy buenas a todos. ¿Se oye bien? Sí, Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, bienvenido, doctor Saiz, que por fin tengo la posibilidad de poder vernos, aunque hemos hablado durante un ratito en estos últimos días. Eh, Tenemos la oportunidad hoy de poder hablar de uno de los componentes más importantes y que más están cambiando en nuestro día a día, en los enfermos cardiológicos que tanto se apoyan en atención primaria, aunque, como veremos un poquito más adelante, en la exposición de la doctora Drac, seguro que hay cosas que podemos implementar conjuntamente para que nuestros pacientes mejoren, ¿no? Uno de los puntos clave que podemos encontrar hoy sería, lógicamente, hablar de la insuficiencia cardíaca, porque en los últimos 5 o 10 años es verdad que se está produciendo una revolución prácticamente en el tratamiento de esta enfermedad, sobre todo en aquellos pacientes que tienen fracción de El sonido no está siendo bueno, perdón. podemos implementar conjuntamente para que nuestros pacientes mejoren, ¿no? Voy a bajar un poco a lo mejor el audio para que no sé si se acopla o... ¿Ahí se me oye mejor? No está siendo Pausa. Pausamos micrófono. Vale, vale. Bueno, ¿se me oye un poco mejor? sí. Vale. Ahora, en breve, el doctor Saiz hará la introducción y dará a conocer a la doctora Drac. Hoy contamos con un elenco muy importante de personas y profesionales que conocen muy bien la insuficiencia cardíaca, que están muy acostumbrados a su trato y evidentemente se les pueden hacer muchas preguntas muy interesantes. Eh, con, con, oigo, oigo por ahí gente hablando, no sé muy bien de dónde. Y evidentemente muy bien, pues perdón por todo esto. En nuestro caso, o por parte de la Fundación Jiménez Díaz, tenemos dos ponentes que seguro conocen todos. Uno es el doctor Tuñón, que aparte de ser nuestro jefe de servicio, ha batallado en muchas guerras contra la insuficiencia cardíaca y ha visto muchos pacientes, por no hablar de su labor investigador, que evidentemente es conocido por todos desde hace muchos años. Y por otro lado tenemos a la doctora Pello, que también es una de nuestras compañeras de hospitalización, que día a día lucha también contra esta enfermedad en todas sus vertientes, aparte evidentemente de un currículum que bueno, tardaríamos bastante tiempo en poder desarrollar, ¿no? Y sin más dilación paso a mi compañero, el doctor Saiz, para que haga su pequeña introducción y nos presente también a la doctora Drac, que estamos encantados de escucharla. Silencio el micrófono para que no haya problemas. Muchas gracias, Hans, y muchas gracias también al comité organizador del curso y a sus patrocinadores por su amable invitación. Para mí es un honor estar en el centro de un elenco tan brillante como el que comentaba el doctor Gebelt. Y me corresponde presentar a Yasmin Drac, a la doctora Yasmin Drac, con quien comparto especialidad y labor. La doctora Yasmin Drac trabaja en el Centro de Salud de Los Rosales, que está en el distrito de Villaverde, y aunque todos los médicos de familia estamos últimamente muy ocupados, me consta que en el distrito de Villaverde están especialmente ocupados y sobre todo un día como hoy en el que empezamos la vacunación contra la COVID, así que estoy muy seguro de que tenía muchas más cosas que hacer y le agradezco mucho su tiempo y su
su amable colaboración. La doctora Yasmin Drac pertenece al grupo de enfermedades cardiovasculares de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia y tiene muy diversos trabajos publicados respecto a factores de riesgo cardiovascular, anticoagulación y varios al respecto de la insuficiencia cardíaca, que es el tema que nos ocupa hoy. Uno de ellos, por cierto, muy curioso, leí hace un tiempito y me suscitó mucha curiosidad, que era la psoriasis como marcador de riesgo de esta insuficiencia cardíaca. No sé si tendrá ocasión de contárnosla hoy. No querría robarles más tiempo a los verdaderos protagonistas de la charla de hoy y doy paso a la doctora Yasmin Drac, cuya intervención creo que es la primera en el orden del día, y nos emplazamos al debate. Estoy muy seguro de que nos vamos a divertir y aprender mucho con la charla de Yasmin. Adelante, Yasmin. Silencio también el micrófono para que no haya interferencias. Buenos días a todos. Lo primero de todo, agradecer la invitación a este curso tan interesante de actualización en patología cardiovascular, tan interesante para todos los médicos y creo que en especial para los médicos de atención primaria. Muchas gracias al doctor Saiz por su presentación. Vamos a intentar en estos minutos repasar los aspectos fundamentales en insuficiencia cardíaca y sobre todo desde la perspectiva de atención primaria. Vamos a dividir la presentación en tres partes. Primero, repasar la importancia que tiene la insuficiencia cardíaca, enfermedad crónica muy prevalente que todos conocemos, cómo podemos realizar un adecuado cribado y diagnóstico desde atención primaria y, para terminar, qué retos y qué necesidades todavía tenemos pendientes en atención primaria. Sabemos que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad crónica con una alta prevalencia, afecta aproximadamente a 15 millones de personas en Europa. De hecho, 1 de cada 5 personas desarrollará insuficiencia cardíaca en algún momento de sus vidas. Y esto va a suponer una pesada carga física, psicológica y va a repercutir en la calidad de vida de nuestros pacientes y en un aumento de su morbi-mortalidad. De hecho, se considera que la insuficiencia cardíaca es la principal causa de reingresos hospitalarios no planificados. Hasta un 50% se estima que llegará en los próximos 25 años. De la mano de esto está el importante coste sanitario que supone. ¿Y qué ocurre en España? ¿Qué situación tenemos? Causa más frecuente de hospitalización en pacientes mayores de 65 años. Cuarta causa de mortalidad. Condiciona que el paciente con insuficiencia cardíaca visite hasta 2 veces las urgencias al año, de las cuales hasta un 50-70% de estos pacientes ingresarán y luego explicaremos las repercusiones que van a tener esos ingresos hospitalarios. Por tanto, podemos decir que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad crónica, progresiva, que se descompensa, que esas descompensaciones conllevan una pérdida de la funcionalidad en la calidad de vida de nuestros pacientes. Como dijimos, primera causa de ingresos y reingresos en pacientes mayores de 65 años. Una vez ingresado el paciente, fijaros, al mes 1 de cada 4 pacientes es rehospitalizado. En esta diapositiva, sobre todo, quiero que os fijéis en el dibujo central, en el que vamos a ver cómo progresa la enfermedad. Partimos de una línea basal y vamos viendo esos picos hacia abajo que corresponden a esos episodios agudos. Una vez que el paciente se recupera de ese episodio agudo, no llega a su misma situación funcional, a su misma situación basal, porque va a tener una función cardíaca y calidad de vida empeorada. Va a haber un deterioro crónico y va a aumentar la mortalidad conforme se van desarrollando los episodios agudos. Pero si nosotros diagnosticamos de una manera precoz a nuestro paciente y empleamos aquellos tratamientos basados en la evidencia, aunque la enfermedad siga progresando, como veremos, podremos conseguir que se retrase esa progresión, que se enlentezca y, por tanto, mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Respecto de la prevalencia, sabemos que es una enfermedad muy prevalente y esta prevalencia está aumentando. ¿Por qué? Porque tenemos una población cada vez más envejecida en nuestras consultas, porque pacientes que antes fallecían de eventos cardíacos como infartos agudos de miocardio, ahora, gracias a los avances de los tratamientos, sobreviven, por tanto, población más mayor y con más factores de riesgo cardiovascular. Si analizamos los datos del estudio PRICE, en España tenemos una prevalencia media de un 6,8%, prevalencia que varía en función de la edad de los pacientes. Así, en pacientes entre 45 y 54 años encontramos una prevalencia de un 1,3%, pero como os fijáis en el diagrama de la izquierda, según el paciente se va haciendo mayor, va aumentando la prevalencia hasta un 16% en pacientes mayores de 75 años.
Por tanto, mayor prevalencia por población más mayor, con más factores de riesgo y también por un mejor tratamiento. En los últimos años, como luego veremos, se han incorporado a nuestro arsenal terapéutico una serie de fármacos que han demostrado mejorar disminuir la mortalidad de nuestros pacientes y mejorar su pronóstico. La incidencia también ha aumentado más de un 30% en los últimos años, también en relación a un mejor diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Respecto a la mortalidad, de los pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca, hasta un 17% pueden fallecer durante el ingreso. A los 30 días, como dijimos, del ingreso, hasta un 20% de los pacientes puede fallecer y al año siguiente hasta un 45%. Y fijaros, a los 5 años del diagnóstico del paciente con insuficiencia cardíaca, aproximadamente la mitad de los pacientes ha fallecido. Por tanto, estamos viendo que es una enfermedad muy prevalente con muy mal pronóstico. No olvidemos esta figura tan importante del continuum cardiovascular. Partimos de pacientes con factores de riesgo que tenemos en nuestras consultas, hipertensos, diabéticos, dislipémicos, que si no controlamos de una manera adecuada van a tener aterosclerosis, hipertrofia ventricular izquierda. Ello va a condicionar que mi paciente tenga un alto riesgo cardiovascular, puede tener un evento como un infarto de miocardio, lo que lleve a un remodelado, una dilatación ventricular e insuficiencia cardíaca. Por tanto, cuanto antes tratemos al paciente, cuanto mejor tenemos controlados sus factores de riesgo, podremos de alguna manera retrasar este continuum cardiovascular. ¿Y cómo podemos definir insuficiencia cardíaca? Pues sabemos que es un síndrome clínico causado por una anomalía cardíaca, que puede ser estructural o funcional. Va a producir una reducción del gasto cardíaco o una elevación de las presiones intracardíacas en reposo o en estrés. Todos cuando pensamos en insuficiencia cardíaca tenemos en mente aquellos síntomas o signos más típicos, paciente que acude a nuestra consulta con fatiga, con disnea, con inflamación de tobillos, que cuando le exploramos tenemos un aumento de la presión venosa yugular, crepitantes y basales, pero no olvidemos que tenemos una serie de síntomas y signos que son menos específicos, que pueden evolucionar, fluctuar, incluso que pueden pasar desapercibidos, sobre todo en aquellos pacientes en los que puede ser más difíciles de interpretar, pacientes EPOC que ya tienen disnea de base, pacientes obesos o los pacientes ancianos, donde estos síntomas y signos son más larvados. Por tanto, es muy importante que los tengamos en cuenta, que tengamos en cuenta sobre todo aquellos síntomas y signos más inespecíficos, de cara a poder diagnosticar a estos pacientes y cuando antes les diagnostiquemos, antes les trataremos y evitaremos o reduciremos esa progresión que hemos explicado. Pasamos a la segunda parte. ¿Cómo podemos realizar un adecuado cribado y diagnóstico desde nuestras consultas de atención primaria? Para ello vamos a emplear el algoritmo propuesto por las guías y lo primero de todo es plantearnos que el paciente que tengo enfrente puede tener insuficiencia cardíaca. Voy a valorar la probabilidad de que tenga insuficiencia cardíaca y para ello voy a emplear 3 elementos. Historia clínica, una correcta anamnesis, antecedentes personales, antecedentes familiares, si tiene hipertensión, si ha estado expuesto a fármacos cardiotóxicos o a radiación, qué síntomas nos cuenta. Segundo lugar, exploración física. Tiene crepitantes bibasales, tiene edema de miembros inferiores, tiene soplo cardíaco y en tercer lugar, en un electro en el que buscaré cualquier alteración. Si estos 3 puntos son normales, es poco probable que mi paciente tenga insuficiencia cardíaca y me plantearé otros diagnósticos. Si al menos uno está alterado, valoraré realizar péptidos natriuréticos si tengo disponibilidad. Tienen la ventaja de tener un alto valor predictivo negativo, es decir, si son normales, es poco probable que mi paciente tenga insuficiencia cardíaca y me plantearé otros diagnósticos. Y para terminar, haré un ecocardiograma. Con el ecocardiograma confirmaré que mi paciente tiene insuficiencia cardíaca, pero al mismo tiempo determinaré la etiología, clasificaré en función de la fracción del ventrículo, de eyección del ventrículo izquierdo y podré iniciar el tratamiento adecuado. La gran pregunta es ¿hasta dónde podemos o sabemos llegar en atención primaria? Está claro que todos en nuestras consultas podemos realizar una adecuada historia clínica, exploración física y electrocardiograma. En algunas áreas sanitarias disponen de la posibilidad de realizar péptidos natriuréticos y otras sin incluso ecocardiograma o ecocardioscopia para confirmar el diagnóstico. Vamos a repasar brevemente las características que tenemos que tener en cuenta de cada una de estas pruebas complementarias. Respecto al electro, realizar un electro de 12 derivaciones para determinar ritmo cardíaco, frecuencia cardíaca, morfología y duración de QRS y detectar una serie de anomalías que nos ayuden a planificar y a monitorizar el tratamiento.
Es cierto que el electro tiene una baja especificidad, pero tiene un alto valor predictivo negativo. Es decir, un electro normal va a descartar casi por completo una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Nos va a ayudar también a sospechar cuál es la causa de la insuficiencia cardíaca: hipertensión, cardiopatía isquémica. El hecho de que mi paciente tenga un bloqueo completo de rama izquierda se va a considerar ya un criterio de mal pronóstico. En definitiva, ¿qué voy a buscar? Alteraciones en el ritmo, en la conducción, hipertrofia ventricular izquierda y ondas Q patológicas. Péptidos natriuréticos. Hemos dicho que son péptidos bioactivos producidos en los cardiomiocitos con múltiples efectos biológicos. En la práctica clínica, la insuficiencia cardíaca es la principal causa de aumento de las concentraciones de estos péptidos. Tenemos el BNP y el NT-proBNP. Sabemos que van a variar los valores en función de, hablamos de insuficiencia cardíaca aguda o crónica, y en función de la edad de los pacientes. En diferentes guías clínicas tenemos tablas donde podemos consultar estos valores. ¿Y para qué van a ser útiles? Para el diagnóstico diferencial de la disnea, para la valoración pronóstica de insuficiencia cardíaca y para el seguimiento del paciente. Y como dijimos, tiene un alto valor predictivo negativo, es decir, un valor normal prácticamente descarta la existencia de insuficiencia cardíaca y nos obliga a plantearnos otras causas. El ecocardiograma transtorácico sabemos que es la técnica de elección para confirmar, para evaluar la función miocárdica, sistólica y diastólica, para establecer la etiología y para clasificar en función de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Nos va a estimar volumen de cámaras, grosor de la pared, si tiene hipertensión pulmonar el paciente, y como dijimos, nos va a ayudar a clasificar para luego establecer un plan de tratamiento adecuado a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo de nuestro paciente. Comentar el término de ecocardioscopia, que sería el uso limitado y dirigido de la ecocardiografía como extensión de la propia exploración física, tanto por médicos cardiólogos como por médicos no cardiólogos, como médicos de atención primaria. El objetivo va a ser mejorar la valoración diagnóstica, pronóstica y terapéutica que nos aporta la propia exploración física convencional. Podremos estimar la función sistólica del ventrículo izquierdo, si el paciente tiene derrame pericárdico o sospecha de taponamiento, valorar la presencia de valvulopatías significativas. Como hemos dicho, vamos a clasificar en función de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo: fracción de eyección reducida en menor del 40%, moderada entre 40 y 49% y conservada mayor del 50%. Una peculiaridad en la moderada y la conservada: como criterio diagnóstico adicional necesitamos, además de que los péptidos natriuréticos estén elevados, un criterio adicional: disfunción diastólica, hipertrofia ventricular izquierda o dilatación auricular izquierda. En conclusión, necesitamos realizar una evaluación diagnóstica integral. Hemos visto que hacemos una valoración clínica, una correcta anamnesis, exploración física, electrocardiograma, analítica y ecocardiograma para confirmar. Después del diagnóstico sindrómico es imprescindible realizar un diagnóstico etiológico, valorar las comorbilidades que tiene nuestro paciente, la situación funcional y la situación psicosocial para establecer un plan de tratamiento individualizado en nuestro paciente. Es cierto que tenemos limitaciones en atención primaria que todos conocemos, pero aún así podemos realizar una adecuada aproximación diagnóstica, como habéis visto, una valoración etiológica, pronóstica y de la presencia de factores precipitantes de insuficiencia cardíaca. Y en el último parte de la charla vamos a hablar de qué retos y qué necesidades todavía tenemos pendientes desde atención primaria. Vamos a hablar del infradiagnóstico, del paciente estable, del infratratamiento y de la importancia del manejo compartido. Hemos dicho que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico con síntomas, signos específicos e inespecíficos en relación a una anomalía cardíaca, estructural o funcional. Sin embargo, sabemos que la insuficiencia cardíaca constituye el síndrome común final de muchas enfermedades cardíacas de larga evolución. Acordaros de la figura del continuum cardiovascular, donde partíamos de factores de riesgo y el final de esos factores de riesgo mal controlados o de esas cardiopatías era la insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, diabetes, cardiopatía isquémica. Y no olvidemos que cuando pensamos en insuficiencia cardíaca, sobre todo pensamos en insuficiencia cardíaca sintomática, que sería la pirámide de este iceberg, pero no olvidemos el porcentaje tan elevado de pacientes que tenemos en estadio preclínico de insuficiencia cardíaca.
Pacientes que se estima que en atención primaria, de los pacientes mayores de 65 años que acuden a nuestras consultas con disnea de esfuerzo, hasta un 15 o un 20% tienen insuficiencia cardíaca no diagnosticada. Recordamos que somos en atención primaria la principal puerta de entrada del paciente al sistema sanitario. En nuestras consultas tenemos pacientes hipertensos, diabéticos, dislipémicos, pacientes susceptibles de estar en este estadio preclínico de insuficiencia cardíaca. Podemos verlo también representado en la clasificación de la AJA, Asociación Americana de Cardiología, donde vemos la parte superior, la parte de insuficiencia cardíaca clínica, que correspondería a los estadios funcional 1 y 4 de la ANIJA, el estadio D, paciente con insuficiencia cardíaca refractaria, el estadio C, cardiopatía estructural y síntomas, y en la base lo que hemos comentado es estadio preclínico, esos pacientes con cardiopatía estructural asintomática o con factores de riesgo, como hemos comentado. Por tanto, ante pacientes con comorbilidades, con factores de riesgo, se nos tiene que encender la bombilla, tenemos que pensar que puede tener insuficiencia cardíaca, hacer una búsqueda proactiva, identificar síntomas que, como vimos, algunos son típicos y específicos, pero otros no lo son. Y esto nos va a facilitar y nos va a ayudar a diagnosticarle en etapas más precoces y más tempranas en los que tienen una menor anomalía cardíaca estructural o funcional. Esto nos va a ayudar a instaurar un tratamiento más precoz y, como vimos antes, disminuir la progresión de esa insuficiencia cardíaca. Por tanto, no tenemos excusa, tenemos que sospechar y tenemos que diagnosticar a nuestros pacientes. ¿Qué es el paciente estable? ¿Realmente existe el paciente estable? Si es el paciente al que le preguntamos si mantiene la misma dosis de diurético, el que no ha ingresado en el último año, el que tiene una clase funcional NIJA 1 o 2, el que tolera bien un tratamiento, el que tiene una fracción de eyección del ventrículo izquierdo igual, el que hace vida normal, realmente que es vida normal, al que le preguntamos cómo se encuentra respecto a la visita anterior y nos dice igual. Las guías NICE nos definen el paciente estable como aquel paciente que no ha sufrido ingresos hospitalarios ni ajustes en la medicación desde la última revisión ambulatoria. Tenemos a considerar que un paciente está estable cuando mantiene la misma clase funcional o cuando no ha variado en los últimos meses. Sin embargo, si vemos el diagrama de la derecha, la concordancia respecto a la clase funcional de la NIJA basada en lo indicado por el médico y por el paciente es inferior al 50% e incluso inferior en clases funcionales inferiores, en clases funcionales más bajas. Sabemos que la clasificación de la NIJA se basa en la gravedad de los síntomas, en la limitación a la actividad física, utilizando la disnea como síntoma cardinal. Pero resulta una clasificación que tiene una valoración subjetiva doble, tanto por parte del médico como por parte del paciente, en la que intervienen otros factores, la edad, las comorbilidades. Por tanto, la pregunta sería, ¿cuáles son los determinantes de la intolerancia al esfuerzo de mi paciente con insuficiencia cardíaca? Con esta pregunta todos pensamos en la disminución de la reserva cardíaca, en las alteraciones en la disfunción sistólica, las alteraciones propiamente cardíacas que hemos comentado, pero hay otra serie de factores, alteraciones pulmonares, una disminución de la reserva pulmonar, de la ventilación perfusión, alteraciones musculoesqueléticas, tanto estructurales como funcionales, y otra serie de comorbilidades, anemia, la importancia del déficit de hierro, la obesidad, factores nutricionales, es decir, una serie de factores que hacen que esta valoración sea objetiva, sea muy complicada y por tanto haya un punto de subjetividad importante a la hora de clasificarlo. Por tanto, un paciente en clase funcional NIJA 2 va a tener síntomas leves y, como hemos dicho y como hemos visto, pueden pasar desapercibidos, pueden ser difíciles de reconocer por el clínico, ello que va a conllevar a un infradiagnóstico y a un infratratamiento. De hecho, existe una relación directa entre la mortalidad por empeoramiento de la insuficiencia cardíaca y la clase funcional. Paradójicamente, aquellos pacientes más estables, entre comillas, con menor grado funcional, son los que tienen menos optimizado, peor optimizado su tratamiento y tienen un peor pronóstico. Por tanto, podemos concluir que la estabilidad no existe en insuficiencia cardíaca, que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad crónica progresiva que evoluciona con el paciente, que evoluciona con sus comorbilidades, en la que existe un daño miocárdico progresivo y en la que tenemos que intentar diagnosticar cuanto antes para tratar cuanto antes. Entonces la pregunta sería, ¿cómo podemos saber cómo está realmente nuestro paciente? Aquí os presento unas preguntas muy interesantes del proyecto ICEBERG, en las que podemos utilizar en nuestra consulta en el día a día. Preguntarle proactivamente qué ha dejado de hacer en el último año. ¿Sale a la calle o camina a la misma distancia que el año pasado?
sigue haciendo la compra y cargando las bolsas, puede subir los mismos tramos de escalera sin fatigarse, sigue haciendo igual las cosas de la casa o ha dejado de hacer alguna actividad en el último año, que a veces esa es la clave. Le preguntamos qué tal está y nos dice que está igual, porque ha dejado de hacer actividades y por eso se encuentra de la misma manera, pero tiene esa limitación. Tenemos que explorar si tenemos síntomas precoces de insuficiencia cardíaca o signos iniciales de congestión. ¿Ha ganado peso? ¿Tiene los tobillos hinchados? ¿Tiene ingurgitación yugular? ¿Necesita dormir con más almohadas? Muy importante que revisemos el tratamiento con diuréticos. ¿Necesita tomar más de un comprimido de furosemida o equivalente para mantener la misma clase funcional? Porque realmente necesita diuréticos o necesitamos mejorar la capacidad funcional y su pronóstico. Sabemos que los diuréticos los utilizamos para aliviar disnea, para aliviar edema en pacientes que tengan síntomas y signos de congestión, de hipervolemia, independientemente del tipo de insuficiencia cardíaca que tenga. Tendremos que utilizar la mínima dosis, individualizar, comprobar la adherencia, tomarlo en ayunas mejora la absorción y muy importante, reducir o suspender en aquellos pacientes que estén en eubulimia para evitar hipotensión, para evitar deplección de volumen y para poder optimizar realmente aquellos fármacos que sí han demostrado mejorar la supervivencia de nuestros pacientes. Todos tenemos la imagen de pacientes que en la historia clínica están con 2 o 3 comprimidos de furosemida y que nadie ha revalorado y nadie ha disminuido o ha quitado sin necesitarlos. Es muy importante que no caigamos en esa inercia. Para continuar vamos a hablar del infratratamiento. Proponemos aquí un ejemplo del estudio de Champ en el que nos muestra cómo a lo largo de 12 meses de seguimiento, fijaros, menos del 1% de los pacientes recibía simultáneamente dosis estable de aquellos fármacos que sí han demostrado mejorar la supervivencia. Y es que es muy importante que tratemos ya hablamos 5 dianas terapéuticas, últimos se han incorporado con ese beneficio metabólico, como ya se comentó un poquito el anterior mes, a los ISGLT2, y no olvidar tratar el resto de dianas. La insuficiencia cardíaca influye en una activación neurohormonal perjudicial que tenemos que ir tratando a nivel de la aldosterona con los antagonistas de los receptores mineralcorticoides, a nivel de la norepinefrina con los betabloqueantes y a nivel de la angiotensina con los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, IECA o ARA2, o con el que ya llevamos unos años tratando el sacubitrilo valsartán, que tiene el beneficio adicional de los péptidos vasoactivos a ser inhibidor de la neprilisina. Tratar todas las dianas terapéuticas. Y no olvidemos las comorbilidades que son tan frecuentes en nuestros pacientes, insuficiencia renal, hipertensión arterial, diabetes, que van a empeorar el pronóstico de nuestros pacientes. La terapia farmacológica debe ser precoz. ¿Y por qué? Pues porque nos ha demostrado que es beneficiosa. Como veis, cuando tratamos de manera precoz con estos fármacos, conseguimos un aumento de la supervivencia de hasta 6,3 años en pacientes de 55 años y 1,4 en pacientes de 80 años. ¿Y cómo optimizar mi tratamiento? Pues esto es algo muy importante que tenemos que hacer desde atención primaria. Iniciaremos dosis bajas, titraremos al alza de manera progresiva hasta aquella máxima dosis tolerada y que tenemos que vigilar la tensión arterial de mi paciente, la frecuencia cardíaca, la función renal y los electrolitos y los efectos adversos. Porque el médico de atención primaria tiene un papel muy importante en el paciente, como ya hemos visto, entre comillas, estable y en la optimización del tratamiento, en el seguimiento del paciente crónico, en la intervención en el plan terapéutico, en la optimización del tratamiento, en un seguimiento protocolizado y, cómo no, la importancia de la educación estructurada, que si cabe ha adquirido más importancia en tiempos de pandemia por COVID-19, y que el paciente tiene que ser consciente, tiene que estar bien educado respecto a su tratamiento, a su enfermedad, a cómo poder determinar si tiene descompensaciones o un empeoramiento de la situación funcional para podernos adelantar a ellas y poder tratar de la manera más precoz posible. Ya para terminar vamos a hablar del manejo compartido, que ya en sesiones y en cursos como el que estamos teniendo hoy vemos la importancia que tiene, porque nuestro objetivo va a ser mejorar la calidad de vida de nuestro paciente, el pronóstico y prevenir los reingresos. Se han elaborado diferentes documentos al respecto, como el proceso asistencial integral de insuficiencia cardíaca, que nos enumera cuáles son las actuaciones que vamos a realizar desde atención primaria, la valoración global, el establecimiento de las necesidades individuales para nuestro paciente, elaboración de un plan de cuidados, el seguimiento tanto en fase estable como en el alta hospitalaria.
La Sociedad Española de Cardiología también ha hecho diferentes infografías al respecto, con la transición al alta, que como dijimos es tan importante porque un 20% de los pacientes podía fallecer a los 30 días y 1 de cada 4 pacientes, como vimos, reingresaba. Por eso es muy importante en este momento tan delicado que entre todos tengamos un buen plan de tratamiento en el que preguntemos al paciente qué tal está, en el que valoraremos la adherencia, en el que valoraremos datos de congestión, realizaremos analíticas y conciliaremos medicación, adherencia y resto de comorbilidades. La Sociedad Española de Medicina Interna también ha realizado diferentes documentos que también nos tienen que tener en cuenta qué consideraciones tenemos que tener antes del alta y, cómo no, para terminar, si nuestro paciente tiene programada una cita en atención primaria y en atención especializada. Muy importante este documento, consenso de expertos, que resulta una actualización de las guías de 2016 antes de que salgan las de 2021, en la que se actualiza con la nueva evidencia disponible una serie de puntos fundamentales, un artículo muy interesante de leer, en la que os animo a todos. Aquí simplemente vamos a hacer unas pinceladas de algunos datos importantes, como el cómo debemos sospechar desde atención primaria la insuficiencia cardíaca, ya lo hemos ido repasando, simplemente la importancia que tenemos recordar que somos principal puerta de entrada para hacer una búsqueda activa de pacientes con factores de riesgo y factores precipitantes para evitar el infradiagnóstico. La importancia de la atención multidisciplinar coordinada por cardiología, porque tiene una serie de ventajas. Evitamos duplicidad de pruebas, planificamos de una manera correcta, controlamos tratamientos y comorbilidades. Y es que estos programas han demostrado ser muy eficaces a la hora de disminuir la mortalidad y la hospitalización por insuficiencia cardíaca. La transición al alta, como no podía faltar, la importancia que tiene y la importancia que tenemos, como no, en la optimización y la titulación de los fármacos. Me parecía muy importante poner esta diapositiva del programa MICAP de manejo de insuficiencia cardíaca entre cardiología y atención primaria. Es una plataforma muy interesante hecha por cardiólogos y médicos de atención primaria, en la que tenemos cursos, actualización, evidencia disponible, y en esta diapositiva se resume parte de lo que hemos ido diciendo, la importancia de la coordinación entre atención primaria y hospitalaria, desde el diagnóstico, paciente estable y el manejo de las comorbilidades, insuficiencia renal, diabetes, fibrilación auricular. Es una diapositiva, creo, muy interesante para leer de manera más detenida. Y, cómo no, poner una infografía sobre insuficiencia cardíaca y COVID-19. Nos ha revolucionado nuestra manera de pasar consulta, nos ha hecho que tengamos que cambiar nuestra manera con la consulta telemática, en la que es muy importante que el paciente esté bien formado, que el paciente sepa controlarse desde casa, la tensión, el peso, síntomas y signos para adelantarnos a esas descompensaciones. Pero estamos en 2021 y en atención primaria todavía queda mucho por hacer. Un poquito más abreviando para que podamos... Sí, ya termino, sí, ya, es la última diapositiva, es la última, ya estoy terminando. Simplemente decía que todavía nos queda mucho por hacer y que quedan necesidades pendientes, como hemos ido comentando. ¿Cómo podemos salvar estas necesidades? Con una adecuada formación de los profesionales sanitarios, con cursos como el que estamos dando hoy, no caer en la inercia terapéutica, tener una mejor accesibilidad a pruebas complementarias como el NT-proBNP, que tienen ese alto valor predictivo negativo y vimos que resultan muy importantes, o la ecocardiografía, y muy importante, la coordinación entre niveles asistenciales para que no vayamos cada uno para un lado, sino volemos todos en el mismo sentido, en pro de mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Drac, perdón, que mi apellido es más complicado que el suyo, pero a pesar de eso lo he dicho mal. Sin más dilación voy a dar paso al doctor Tuñón, cuya exposición hoy va a ser una pregunta: si debemos guiarnos por los biomarcadores para manejar la insuficiencia cardíaca, añadiendo nuestro agradecimiento a su esfuerzo por poder hacer este curso integral conjuntamente con la Sociedad Castellana de Cardiología y la Fundación Jiménez Díaz. Le doy la palabra, doctor Tuñón. Muchas gracias, Hans. ¿Se oye bien, por cierto? Buenos días a todos. Muchas gracias también a la doctora Yasmin Drac por su interesante charla. Y este año voy a hacer una charla un poco diferente a las previas, que es
sobre si debemos guiarnos por biomarcadores para manejar la insuficiencia cardíaca, como has dicho. Habitualmente a los médicos de primaria solemos contarles cosas muy básicas, fundamentalmente porque ellos tienen que saber muchísimas cosas de todo y entonces no es muy normal intentar meternos en terrenos demasiado específicos. Yo siempre digo que yo no sé lo que es un antibiótico. Pero en este caso yo creo que tanta evidencia hay con los péptidos natriuréticos y hay tantos datos que se ha planteado en estos años esta pregunta y creo que es importante que repasemos un poco los trabajos que hay. Y digo péptidos natriuréticos porque obviamente solo vamos a hablar de péptidos natriuréticos. ¿Por qué? Porque aunque hay otros péptidos o otros biomarcadores de insuficiencia cardíaca, están mucho menos desarrollados, aunque sean más novedosos. Y evidentemente, para que estemos hablando de si podemos guiar el tratamiento por un biomarcador, tendrá que ser un biomarcador que haya mostrado de manera muy concluyente y en varios trabajos gran capacidad pronóstica, además de, en este caso, capacidad diagnóstica. Vamos a empezar y tenemos aquí el Breathing Not Properly Multinational Study, que fue del año 2002, que fue el estudio que yo creo que todo el mundo conoce, y era muy sencillo. Más de 1.500 pacientes que acudían a urgencias por disnea aguda, pues realmente les medían lo que era el BNP y luego un grupo de médicos, sin saber, por supuesto, los resultados del BNP, decidían si tenían fracaso cardíaco o no. Y tuvieron tres grupos, un grupo claro de no fracaso cardíaco, un grupo claro de que estaban en fracaso cardíaco y un grupo intermedio en el cual había disnea de causa no cardíaca, pero en gente que tenía historia de disfunción ventricular. Este es el que menos nos preocupa porque eran solo además 72. De los grupos que nos preocupan, podemos comprobar cómo aquellos que estaban en fracaso cardíaco tenían niveles muy elevados de BNP y en cambio los que no estaban en fracaso cardíaco los tenían realmente muy, muy bajos, con lo cual hay una diferencia clara y además había una mínima superposición. Y por cierto, supongo que mi ratón no se ve para nada, ¿verdad? No se está viendo. Vale, o sea que dejo de señalar cosas. Entonces había, como digo, muy poca superposición y esto sugería que era un biomarcador diagnóstico realmente muy potente. ¿Perdón? Así están. Perfecto, pues seguiré entonces. Muchas gracias. Entonces seguimos y lo que vemos aquí entonces es lo que ocurre, lo que pasa es que yo veo tapada la parte de la derecha de la diapositiva. ¿Qué pasa con los valores de BNP en gente normal, que es que están más bajos, en gente que tienen estadio A de insuficiencia cardíaca, son los que tienen factores de riesgo más altos, los que tienen estadio B, que son los que tienen ya la cardiopatía pero no están en fracaso cardíaco, y los que tienen estadio C o D, que son los que tienen bien insuficiencia cardíaca confirmada o bien ya una insuficiencia cardíaca refractaria. Por lo tanto, va subiendo con los estadios de insuficiencia cardíaca y, observemos también el eje de abscisas, va subiendo con la edad. Bien, el péptido natriurético cerebral debe su nombre a que fue observado por primera vez o detectado en las células del cerebro. Esto es muy típico de la biología molecular. Cuando una molécula se detecta en un tipo de tejido, se le da ese nombre. Pero luego resulta que donde se produce principalmente es en los ventrículos y aquí es donde juega su papel principal, con lo cual algunos han hecho la broma de Breathing Near Impossible, que sería un nombre casi mejor para este acrónimo y no lo de péptido natriurético cerebral, que es realmente confundente. Este péptido, sus valores aumentan con la tensión de las cámaras cardíacas, con la volemia, como sucede en el fracaso cardíaco y en la insuficiencia renal, y también cuando hay escaso aclaramiento por insuficiencia renal. Luego, por otra parte, debemos decir que es muy importante el valor de corte. En general, si el BNP es menor de 100, podemos decir que el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, hombre, no es que sea imposible, pero es muy, muy, muy improbable. Luego tenemos un segundo péptido que es el NT-proBNP. Realmente es un fragmento inactivo que se ha escindido para liberar el BNP activo. Aquí tenemos la molécula total, aquí tenemos la enzima que lo escinde y tenemos de un lado el BNP con una vida media muy corta y el proBNP con una vida media más larga de 1,5 hasta 2 horas. Se comporta realmente similar al BNP como biomarcador, aunque algunos nos quedamos a veces con la idea de que es mejor el BNP a nivel de observación clínica. Lo cierto es que tenemos que reconocer que luego no hay nada que claramente distinga entre ambos dos. Y debemos decir que eso sí, los valores son más altos, por lo tanto el valor de corte es de menos de 300.
Creo que tenemos seguro algunos estudiantes de los nuestros conectados. Yo a los estudiantes no me canso de decirles algo que no tengo que decir a los médicos de primaria, y es: el diagnóstico de cualquier patología no es por un síntoma, no es por un signo, ni tan siquiera es por un dato de laboratorio. Son un conjunto de cosas que nosotros razonamos, y es por tanto muy importante hacerlo así. Y se dice que los biomarcadores pueden hacer a los buenos médicos mejores y a los malos peores. ¿Por qué? Porque la aparición del ProBNP en una urgencia puede significar que alguien ya deje de preguntar por disnea, ortopnea, edemas, grado funcional, y rápidamente hagan un ProBNP, y si lo tiene alto llamen al cardiólogo. Entonces, para eso no está. Está para una historia clínica fina y para luego poner la guinda. Y esta diapositiva viene a mostrarnos que no es infalible y que hay muchas variables biológicas que alteran los niveles de estos péptidos natriuréticos. Por ejemplo, puede estar aumentados estos péptidos cuando hay disfunción ventricular, aunque no haya congestión, cuando ha habido congestión en el pasado, en gente mayor, como ya hemos visto, en insuficiencia renal, como ya hemos visto, en síndrome coronario agudo, en enfermedad pulmonar, y ya no digo nada si repercute sobre el ventrículo derecho, en embolia pulmonar y en estados incluso de alto gasto cardíaco o en fibrilación auricular. Y también puede haber niveles más bajos de los esperados. En un edema pulmonar flash instaurado muy rápido puedes esperar más niveles de los que vas a tener si el problema del fracaso cardíaco está por encima del ventrículo izquierdo, es decir, es una estenosis mitral y por lo tanto el que sufre no es el ventrículo, también puede estar más bajo. Y en problemas de pericardio también puede no demostrar la realidad de lo que le pasa al paciente. Es bastante curiosa la gráfica de la derecha, que nos muestra que cuanto más índice de masa corporal, menos niveles de BNP tenemos. Esto, si lo coge alguna persona de las que les gusta comer y engordar, dices: es que es fenomenal ponerse gordo porque te baja el BNP, pero no es verdad. Esto es una trampa, no se sabe realmente por qué es así. Se ha llegado a decir que los adipocitos tienen receptores para limpiar el BNP, pero lo que es cierto es que si tienes obesidad, ya sabéis que tienes más factores de riesgo, incluso si es extrema, puedes tener una miocardiopatía por alto gasto, por shunt, a nivel del tejido adiposo. Pero en síntesis hay gran variabilidad de estos biomarcadores con varias variables biológicas. ¿Cuáles son los límites recomendados para descartar fracaso cardíaco tanto para BNP como para ProBNP? Estos son datos muy recientes y nos dicen que para ProBNP, con edad menor de 50 años, si el paciente lo estamos viendo en urgencias porque viene con disnea aguda, menos de 300 nos dice que es muy raro. Si estamos en nuestra consulta, es menos de 125. Para el BNP, los valores son, como ya dijimos, más bajos. En urgencias, menos de 100 nos vale. En la consulta incluso se dice menos de 35, con lo cual ya sería rarísimo. Y por supuesto, no vamos a extendernos más, pero al aumentar la edad, aumentan entonces estos umbrales. Lo siguiente, aparte de decir que es un gran marcador diagnóstico, es decir que es un gran marcador pronóstico. Y hay múltiples trabajos que lo demuestran. Y os pongo este porque es nuestro, pero podría poner otros 40 de autores diferentes. Este es un estudio en el que analizamos unos 700 pacientes con enfermedad coronaria estable que iban a la consulta. Y no eran pacientes en insuficiencia cardíaca. Tan solo un 11% tenían disfunción ventricular, tan solo un 7% habían tenido insuficiencia cardíaca en el pasado, tenían un perfil muy moderado, no muy de alto riesgo de insuficiencia cardíaca. Bueno, pues al cabo del seguimiento, dejando aparte que este biomarcador MCP1, del que no queremos hablar hoy, predecía la incidencia de eventos isquémicos, lo que se vio es que el NT-proBNP junto con la galectina 3 realmente era un gran predictor del desarrollo de insuficiencia cardíaca o muerte. Y aquí lo veis en el análisis multivariado que P se obtiene. Y yo, que me he dedicado a hacer muchos de estos análisis, os puedo decir que pongas la población como la pongas, desde luego cuando buscas insuficiencia cardíaca y buscas muerte, el ProBNP es un biomarcador al que no puedes sacar de ahí haciendo de las trampas que tú quieras, quitando o poniendo variables. Por lo tanto, es muy consistente. Pero, sin embargo, volvemos otra vez a la cara oscura de toda esta historia. Y la cara oscura significa que también puede variar en pacientes con cáncer, puede aumentar. Este es un trabajo de una doctora francesa de hace ya 11 años, donde ella analizó más de 2.000 pacientes de una determinada base de datos de pacientes intervenidos, y eso sí, fijaros que tuvo que descartar a muchos porque ella quería ver si aquí había una relación de ProBNP y cáncer. Entonces, claro, los que tenían más de 75 años, como podían tenerlo elevado por la edad, lo quitó. Los que tenían mucho índice de masa corporal, como lo podían tener más bajo de la cuenta, los quitó. La gente con fracaso cardíaco también, porque si no te va a borrar lo que puedas ver del cáncer. El fracaso cardíaco obviamente va a mandar.
quitó gente con insuficiencia renal, es decir, quitó muchos pacientes hasta quedarse solo con 439 muy limpios, sin causas de elevaciones o descensos de ProBNP. ¿Y qué es lo que vieron? Que cuando se dedicaron a mirar en análisis de regresión logística cuáles eran las variables responsables de tener un ProBNP alto, pues estaba el ser mujer, más de 3 veces, te aumentaba la probabilidad, el tener 58 años o más también te lo aumentaba más de 3 veces, fumador también te aumentaba más de 2 veces, la proteína C reactiva, si era muy alta, te lo aumentaba casi 5 veces, y el tener un cáncer de pulmón, si lo tenías, te lo aumentaba 7 veces. Y es que en múltiples artículos se ha descrito que las células cancerosas de diversos tipos producen estos péptidos natriuréticos, y hay algún grupo que ha identificado que estos péptidos tienen capacidad antiproliferativa, con lo cual nosotros un poco lo que pensamos es que a lo mejor se producen en un intento de feedback negativo y de controlar el progreso del tumor. Nosotros con estos datos decidimos analizar la misma serie que os conté antes, la de los 700 pacientes coronarios que tenían un perfil muy light, muy poco fracaso cardíaco, y lo que miramos aquí es qué pasaba con ellos si hacían cáncer o no a lo largo de 2,2 años de seguimiento. Y en los que hicieron cáncer pudimos ver que el ProBNP estaba más alto, la proteína C reactiva también, y los triglicéridos estaban más bajos. Esto vale poco porque es análisis multivariado, pero cuando se hizo ya análisis, era univariado, perdón, cuando se hacía el multivariado, se veía que fundamentalmente los niveles de NT-proBNP eran marcadores independientes del desarrollo de este cáncer y los triglicéridos, en cambio, eran marcadores, pero al revés, cuando más bajo los tenía, entonces más probabilidad. La idea con la que nos quedamos es que realmente no estaban prediciendo nada, sino que estaban detectando cánceres subclínicos. Pero esto es otro punto más que nos muestra hasta qué punto debemos valorar con un sentido clínico los niveles de BNP y de ProBNP cuando estamos estudiando pacientes con insuficiencia cardíaca. Y vamos a comenzar a describir ya los estudios en los que se intentó utilizar este biomarcador o estos biomarcadores para guiar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. El primero se publicó en el año 2000, hace 21 años, era muy pequeñito, eran solo 69 pacientes que tenían al menos 60 años, disfunción ventricular, síntomas, un seguimiento medio o mediana de 9 meses y medio, los trataron en doble ciego, es muy difícil hacer esto en doble ciego, la verdad es esa, y se fijaban un objetivo, que era poner el ProBNP por debajo de 200, y además organizaban una estrategia predefinida de cómo ibas escalando la medicación, es decir, no hacía el médico lo que quería, sino que si el ProBNP continuaba alto, pues se iba al paso siguiente. Bueno, aquí lo que se obtuvo es que los pacientes guiados por NT-proBNP realmente tuvieron más supervivencia libre de eventos, aunque estadísticamente esto fue por los pelos y realmente el número de pacientes era muy bajo. Luego, ya 7 años después, se publicó el STARS-BNP. Aquí había algún paciente más, 220, tampoco eran demasiados, también disfunción ventricular, también sintomáticos, debían estar óptimamente tratados y en este caso el target era tener un BNP de menos de 100, porque aquí utilizaban el BNP y no el ProBNP. Aquí no había estrategia de escalado predefinida, pero volvieron a demostrar con estos pocos pacientes que los que les guiaban el tratamiento por BNP quedaban vivos libre de eventos con más frecuencia que los otros. Y se vio una cosa muy importante, que los que se había guiado el tratamiento por BNP al final recibían más diuréticos, recibían más IECAS, recibían más betabloqueantes y más espironolactona. Y aunque yo al final de esta charla no os voy a dar la solución respecto al tema que la ocupa, sí hay una serie de verdades importantes que vamos a ir diciendo. Y esta es una de ellas. Si tú pretendes tener éxito guiando un tratamiento con péptidos o con biomarcadores, lo lógico es que esa guía te conduzca al final a que tú estés tratando al paciente de manera más intensa. Si el tratamiento no varía, evidentemente no vas a conseguir absolutamente nada. Estos eran estudios pequeños, pero luego llegó el año 2009 el estudio TIME-CHF, ya con casi 500 pacientes, igualmente 60 años, disfunción ventricular, síntomas. Aquí añadían que hubieran estado ingresados por fracaso cardíaco en el último año y que tuvieran un NT-proBNP de al menos 2 veces el límite alto de la normalidad. No lo hicieron en doble ciego, fue simple ciego, fijaban un objetivo de poner el NT-proBNP por debajo de 2 veces el límite alto de la normalidad y sí predefinían una estrategia de ir aumentando la dosis de medicación. Bueno, pues aquí con más pacientes se vio que no funcionaba. Realmente no mejoraba la supervivencia de estos pacientes libre de eventos. Y cuando mirábamos lo que ocurría con la calidad de vida, pues tenemos aquí arriba a la izquierda lo que ocurría con los menores de 75 años.
Las líneas más oscuras representan gente en grado funcional 4, que están muy malos. Más claritas, estas representan en grado funcional 3, un poco mejor, ya más claras en grado 2 y estas otras más claras todavía en grado 1, que son asintomáticos. En el grupo guiado por ProBNP, lo que vemos es que basalmente había esta cantidad de gente con grado funcional 4 y al final bajaba mucho, lo cual no estaba mal. Los que estaban en grado funcional 3, que tampoco es buena cosa, al final del estudio bajaban mucho. Y claro, lógicamente es que estos pasaban a ser grado funcional 2, que fijaros cómo aumentaba, o grado funcional 1, que al principio había 0 y aquí había más. ¿Cuál es el problema de todo esto? El problema de todo esto es que en el grupo guiado por síntomas el resultado era exactamente el mismo. Y en el grupo de más de 75 años, que yo no lo veo bien porque tengo vuestras magníficas fotos en la pantalla, ocurría también lo mismo. Miraron también qué ocurría con los niveles de NT-proBNP y por debajo de 75 años, fijaros que al final del estudio, respecto al principio, pues bajaban. Lógico, porque ellos habían marcado el objetivo de bajar el NT-proBNP, pero cuando iban a los pacientes guiados por síntomas, realmente también habían conseguido bajar el NT-proBNP. A continuación sale otro estudio que era el Battle-Scarlett, que fue un poquito distinto. Este, claro, llevaba muchos menos pacientes, solo 364, y aquí hicieron un grupo de tratamiento guiado por péptido natriurético, otro grupo de tratamiento usual, pero añadieron un grupo de tratamiento intensivo. ¿Por qué? Porque una de las ideas que se está teniendo es que estos biomarcadores a lo mejor te valen si tú estás viendo a los pacientes muy por encima, pero si tú haces un manejo concienzudo con las visitas que necesites y preguntando muy bien síntomas, signos y valorándolo todo muy bien y haciendo un tratamiento intensivo, posiblemente no te añadan nada. Y la verdad es que lo que ocurrió fue que al final los únicos pacientes que tenían menos supervivencia libre de eventos eran los de tratamiento habitual. Pero los guiados por biomarcadores, que eran los rojos, y los guiados por tratamiento intensivo sin biomarcadores, más o menos iban igual de bien. Esto es un poco la conclusión. Sí es cierto que luego hicieron subgrupos y se veía que en los de menos de 75 años parece que guiado por biomarcadores la cosa iba mejor y en los de más de 75 años no iba tan bien. Yo a este valor le confiero, a este dato le confiero un valor un poco limitado porque son 364 divididos en subgrupos, es un análisis post-hoc, en fin, bastante complicado. No obstante, va a ir quedando claro que en gente mayor, más de 75 años, parece que el NT-proBNP fracasa mucho más. Vamos a otro estudio muy grande que fue negativo, que fue el Guided Trial, donde incluían 1.100 pacientes que tenían insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducido. También pedían aquí un episodio previo de fracaso cardíaco y que hubieran tenido un péptido natriurético elevado en los 30 días previos. Buscaban un objetivo de ProBNP menor de 1000. El tratamiento lo ajustaba el médico como quisiera, no había nada escalado y la verdad es que no era doble ciego, que ya os digo que es muy difícil hacerlo. Y la verdad es que el resultado fue realmente malo, no valió para nada. Podemos argumentar que a lo mejor este límite que pusieron fue muy alto, podemos argumentar que dejar el tratamiento a la discreción del médico que esté cuidando al paciente, pues todo depende. Yo puedo saber muy bien con qué médicos va a ir la cosa bien y qué otros médicos a lo mejor están más apurados y no se van a ocupar tanto. Pero lo cierto es que el estudio era negativo. Y ¿qué vemos aquí? Pues lo que decíamos antes, cuando se vio lo que pasaba con la medicación de estos pacientes, ocurría que era similar la medicación que había al final en los que eran guiados por biomarcadores y en los que eran guiados de manera habitual. Yo no veo la pantalla entera, pero ya veis que los betabloqueantes, no sé si vosotros la veis entera o no, veis que los betabloqueantes al final un 91% de los pacientes guiados por ProBNP los están tomando. Era un porcentaje similar en los guiados por síntomas. En cuanto a IECAS-2, 75%, similar en los guiados por síntomas, y antagonistas de los receptores de mineralocorticoides también lo mismo. Y evidentemente, como ya dijimos, si no hacemos un tratamiento muy intenso, solo por mirar el biomarcador, no vamos a conseguir nada. Bueno, pues al año siguiente de este mismo estudio se hizo otro, un estudio económico, y aquí lo que analizaron fueron los costes, porque algunos de nuestros oyentes de hoy, al igual que yo, están implicados en temas de gestión, y esto nos importa, porque un ProBNP cuesta unos 11.000 euros, y lo que se vio es que los costes eran mayores en los grupos guiados por biomarcadores que en los no.
y además los costes que llaman winsorizados, que son, yo me lo aprendí ayer, costes después de quitar los outliers, es decir, los valores muy extremos, también sigue saliendo más cara la terapia utilizando estos biomarcadores. Y cuando miraban lo que son las escalas de calidad de vida, se veían resultados similares. Estas dos escalas, cuanto más alto es el resultado, mejor está el paciente. Basalmente, está aquí y están los dos grupos igual, biomarcadores en azul, no biomarcadores en rojo, y a los 3 meses mejoran, pero mejoran los dos, y siguen así el resto del estudio. Una de las preguntas que se planteó entonces es decir, bueno, pues ya que no parece seguro que los biomarcadores sean capaces de mejorar las cosas, vamos a ver si somos capaces de ver qué subgrupo de pacientes pueden sacar más ventaja de esto. Hicieron un metaanálisis incluyendo más de 1.700 con fracaso cardíaco con fracción de eyección reducida y unos 300 con fracción de eyección preservada. Y esto es lo que querían ver ellos. Los de fracción de eyección reducida, aunque fuera por los peros, el intervalo de confianza 0,99, cuando se juntaban todos, valía. Los de fracción de eyección preservada no valía, incluso la tendencia era contraria a una utilidad del uso de biomarcadores, con lo cual, otra de las grandes cosas que aprendemos hoy es no vamos a guiar tratamiento por biomarcadores, por lo menos por estos, en gente con fracción de eyección preservada. En discusión está en gente con la reducida. Y entonces tenemos esta gráfica que nos muestra los subgrupos, que es la más interesante. A la derecha, como están los de fracción de eyección preservada, que ya vimos que no había efecto, de esto nos vamos a olvidar. Y a la izquierda están los de fracción de eyección reducida, que aquí vimos que se había efecto. Y fijaros qué interesante, salvo en el caso de la hipertensión, donde sí tenía más valor el uso del ProBNP en los que eran hipertensos, por lo demás el ProBNP valía más en los que no tenían accidente cerebrovascular, no tenían enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no tenían arteriopatía periférica, no tenían cáncer, enlazando con lo que decíamos antes, porque puede ser confundente, y no tenían estos scores de varias comorbilidades combinadas. Por lo tanto, otra de las verdades absolutas de hoy es que cuanto más comorbilidades tiene un paciente, menos podemos esperar que nos valgan los péptidos natriuréticos como biomarcadores para guiar el tratamiento. Y este es un pequeño estudio de 2 hojas, que es un metaanálisis, una carta realmente que se publicó en el Lancet, donde incluyeron 6 ensayos clínicos randomizados con más de 2.000 pacientes con fracaso cardíaco y disfunción ventricular, seguidos durante 9-23 meses y una fracción de eyección pues, bastante bajita, de media, y realmente aquí vieron un efecto, pero un efecto realmente cogido por los pelos. Tan por los pelos es que ellos con este dato no argumentan que se deben usar para guiar el tratamiento, sino que dicen que se deben seguir estudiando. Y posiblemente lo que tengan que hacer es hacer estudios destinados solamente a aquellos grupos de pacientes donde esperamos que las cosas van a poder ir bien. Como tenemos que decir algo, ¿qué pros habría en el caso de que decidiéramos usar biomarcadores? Pues nos puede permitir al médico motivar al paciente, porque si le va bajando el biomarcador, pues puede decir, fulanito vas muy bien, y si va subiendo, puede decir, va mal. Los pacientes enseguida se enganchan a este tipo de cosas. A mí no es que me guste mucho, pero lo leí en un artículo y es cierto. Luego también es cierto que la mayor parte de los fármacos que se usan para el fracaso cardíaco reducen los niveles de péptidos natriuréticos paralelamente a su eficacia. Y también está quizás la más cierta que de vez en cuando hay algún paciente que no te cuenta, es incapaz de contarte si está bien o está mal, y entonces en este paciente te puede valer, aunque por desgracia esto suele ser más bien la gente mayor donde biológicamente falla más. En contras veo muchos más. Veo los grandes cambios debido a la variabilidad biológica, veo que el sacubitril/valsartán tiende más bien a incrementarlo, así como el inicio del betabloqueo. Veo que si no se acompaña de un cambio en el tratamiento, pues también va a tener una efectividad baja, ¿de acuerdo? Que es más efectivo en pacientes que no están recibiendo un tratamiento intensivo, menos efectivo en gente de más de 75 años y no útil en pacientes en fracaso cardíaco con fracción de eyección preservada. Esta ya es la penúltima, simplemente decir que esto es lo que tenemos ahora, se seguirá estudiando, pero tenemos múltiples técnicas, metabolómica, proteómica, transcriptómica, para ir sacando nuevos biomarcadores y al igual que han aparecido rápidamente nuevas vacunas, se irán presentando nuevos biomarcadores y al final vamos a ser capaces, seguro, de mejorar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y ya como conclusiones, enfatizar que los péptidos natriuréticos son excelentes biomarcadores para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, que son muy buenos predictores pronósticos del desarrollo de insuficiencia cardíaca e incluso en pacientes sin insuficiencia cardíaca de base,
que sin embargo son afectados por múltiples variables biológicas, incluso por la existencia de cáncer, que en los estudios de tratamiento guiado por estos biomarcadores los resultados son dispares y por ahora no es razonable aconsejar su uso para guiar tratamiento. Pero desde luego nosotros vemos que parecen tener un potencial futuro en pacientes por debajo de 75 años y con pocas comorbilidades, donde habría que seguir estudiando. Y desde luego, tal y como está avanzando la ciencia, nosotros tenemos la esperanza de que en los próximos años podamos llegar a guiar o por lo menos ayudar nuestras decisiones terapéuticas por el uso de biomarcadores. Nada más, esto es todo y muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, doctor Tuñón. No sé si las preguntas que puedan surgir las vamos a comentar al final para poder ponernos un poco en hora con esto. Voy a dar paso, o vamos, con perdón, a dar paso a la doctora Ana María Pello, como hemos comentado previamente, que nos va a exponer cuáles son los mejores avances en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. El tema es muy amplio y ella suele tener exposiciones muy brillantes. Le rogaríamos un poquito de brevedad para poder tener unos minutos de discusión sobre la insuficiencia cardíaca, que es un tema que es el que estamos abordando. Le doy paso, doctora Pello. No está conectada la cámara y me gustaría añadir que Zoom permite, si le dan a la pestaña de arriba de los vídeos, dejar solamente una única ventana para el ponente que tienen, que además se puede mover, lo que permite ver toda la diapositiva, prácticamente toda, si hacen ese pequeño ejercicio. Sí, bueno, no. Si no, ahora lo solucionamos en breve. Lo que vamos a hacer es un momento compartir en los despachos y que la doctora Pello, si quiere, pueda venir aquí a hacer la exposición. De todas maneras, podríamos, si no, hacer alguna pequeña pregunta a los ponentes hasta que nos diga la doctora Pello que tiene el micrófono abierto. No sé si les parece bien. No. Sí, no hay problema. A ver, yo quisiera hacerle una pregunta a la doctora Drac, aprovechando que estamos conjuntamente con nuestros compañeros de atención primaria y, por supuesto, el doctor Said también puede complementarlo, dado su experiencia también en primaria. Ahora mismo estamos en un evento o unos eventos en los que estamos aumentando mucho los cambios de tratamiento en la insuficiencia cardíaca, sobre todo en aquellos pacientes con fracción de eyección reducida, ¿no? Tenemos los inhibidores de la SGLT2, tenemos el sacubitril/valsartán y tenemos también los famosos antiguos antialdosterónicos, ya podemos llamarlos antiguos. En primaria, ¿cuál creéis que sería el grupo farmacológico, los tres fármacos, que sería más fácil de titular conjuntamente con el especialista? Porque lo que sí tenemos son muchos datos en los que podemos empezar los especialistas en consulta o a lo mejor el compañero de primaria alguna medicación, pero luego la titulación no llega realmente a producirse, que son los valores que posteriormente vemos que tanto mejoran incluso, por ejemplo, la fracción de eyección con el sacubitril/valsartán o como fármaco antirremodelado. ¿Cuál creéis que sería la vía más sencilla o cómo veis más sencillo, fuera del contexto de que vosotros sois especialistas en insuficiencia cardíaca y vuestros compañeros a lo mejor pues tienen más conocimiento de otras patologías, dado el complejísimo mundo de la primaria? Por favor, nos importaría mucho para poder luego ayudarnos en consulta. A ver, yo creo que se me oye bien, ¿verdad? ¿Ahora? Sí. Yo creo que realmente titular fármacos como el sacubitril/valsartán es bastante sencillo. Quizá el problema es la falta de conocimiento, ¿no? El formarnos bien de manera adecuada en titular estos fármacos, pero realmente teniendo en cuenta la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, una analítica, es tan sencillo como puede ser un IECA o un ARA2. Y los ISGLT2, que también los empleamos en la diabetes,
diabetes, yo creo que son bastante sencillos. Entonces, como he dicho en mi presentación, optimizar el tratamiento es fundamental desde atención primaria y creo que no debemos caer en la inercia de que eso corresponde a los especialistas de cardiología y no a nosotros, porque tenemos un manejo compartido. De todas maneras, en caso de dudas, la e-consulta me parece una herramienta fundamental que nos ayuda a, cuando consideramos que hay que optimizar y tenemos alguna duda, el poder hacerlo, pero realmente es más sencillo de lo que parece. No sé qué piensa mi compañero, el doctor Saiz. Pues estoy muy de acuerdo. De hecho, siempre han tenido muy mala fama entre nuestros compañeros la titulación de dosis de betabloqueantes y que es algo que debe ser dejado en manos del cardiólogo y demás con muy sencillas herramientas como el electrocardiograma y el control clínico y un estetoscopio. Es fácil hacer todas estas cosas. Y esta mala fama se está transportando al sacubitrilo valsartán, sobre el que estoy seguro de que la doctora Pello nos hará una bonita charla ahora. Y también me parece injusto. Por tanto, quizá creo que no hay grandes dificultades en el manejo y titulación de fármacos y que probablemente el déficit esté en romper todos estos mitos y todas estas cuestiones en las que hemos sido injustamente educados, y esto lo hace el cardiólogo y esto también. Y ahondar en la formación de nuestros compañeros o en la comunicación vía de consulta o vía jornadas como esta o muchas otras vías con las unidades de insuficiencia cardíaca de los hospitales. Seguro que luego tenemos oportunidad de hablar además con el doctor Tuñón de la posibilidad de incorporar no solo los péptidos natriuréticos, sino la accesibilidad del ecocardiograma a las consultas de primaria para estas cosas. Me figuro que estará ya la doctora Pello preparada y estamos algo más que interesados en escuchar su charla. ¿Me oís ahora? Perfecto. Sí, perfecto. Fenomenal. Perdón por los problemas técnicos, cuestiones del navegador. No sé si me podéis habilitar la presentación para yo poder manejarla desde aquí. Perfecto. Bueno, agradecer a los directores del curso brevemente la invitación y, por supuesto, la iniciativa para hacer un año más este curso, que parece que se está convirtiendo en un clásico, que creo que es muy importante. Como veis, me ha tocado un poquito pues, transmitir cuáles son los avances, que fundamentalmente voy a hablar de los avances farmacológicos en práctica clínica real, la cuádruple y quíntuple terapia, que ya hemos avanzado algunas cosas con el sacubitrilo valsartán y los ISGLT2. Voy a mencionar también algunas palabras sobre la hiperpotasemia y voy a mencionar también cuál es la evidencia de la ferropenia y del uso del hierro intravenoso en estos pacientes. Hay otros fármacos futuros que son prometedores, pero que de momento no los estamos utilizando y creo que no ameritan tiempo en esta intervención. Este es el esquema de las últimas guías que tenemos de tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Como veis, es un esquema bastante escalonado donde vamos utilizando los diferentes fármacos en función de si los pacientes persisten sintomáticos, ¿de acuerdo? Yo creo que esto tenemos que cambiarlo por otra visión que yo creo que es más actualizada, donde sabemos que hay varias vías fisiopatológicas en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y tenemos que abordarlas todas ellas probablemente de manera más conjunta o más combinada desde el momento inicial del diagnóstico, ¿vale? Tenemos los fármacos inhibidores del sistema renina-angiotensina, que los bloqueamos con los IECAs, ARA2 o antagonistas de la aldosterona. Tenemos la vía de las catecolaminas, que son perjudiciales y tenemos que utilizar los betabloqueantes para bloquear esa vía. Y tenemos las dos últimas vías que hemos conocido, que es la vía de los péptidos natriuréticos, que los bloqueamos con el sacubitrilo valsartán, y las vías con los fármacos glucosúricos del inhibidor del cotransportador de sodio-glucosa. Todos estos fármacos han demostrado un beneficio muy importante en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Tenemos que encontrar probablemente cuál es la mejor combinación para estos pacientes. Vamos a empezar hablando de los inhibidores del sacubitrilo del angiotensina 2 y neprilesina. Tienen mucha evidencia en insuficiencia cardíaca crónica, que lo vamos a pasar un poquito más de paso, pero vamos a mencionar un poquito más específicamente la evidencia que hay en insuficiencia cardíaca aguda y insuficiencia cardíaca de novo.
El estudio Paradigm, publicado en el 2014, ya nos demostró una evidencia muy sólida de utilizar estos fármacos en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica de manera ambulante. Veis que la reducción de eventos cardiovasculares, muerte cardiovascular total, ingresos por insuficiencia cardíaca e incluso un 20% de reducción de muerte súbita fue muy consistente, pero no solamente esto, sino que también tenemos una evidencia de mejoras de ciertos objetivos blandos, como por ejemplo reducción en términos de péptidos natriuréticos con estos fármacos, reducción de necesidad en pacientes diabéticos de uso de antidiabéticos orales o incluso de insulina, incluso una mejora significativa de calidad de vida, como con mejoría clara de los pacientes que tomaban sacubitril/valsartán, de mejora en la puntuación de la escala del Kansas City. La seguridad ha dado mucho que hablar, pero es verdad que yo creo que ya tenemos evidencia de que son fármacos seguros. Clásicamente se habló de un efecto hipotensor, que es cierto que lo tienen, que el estudio Paradigm era claramente superior en los pacientes que tomaban sacubitril/valsartán con respecto a los que tomaban enalapril, pero es verdad que hemos aprendido a manejar esos efectos, ¿de acuerdo? Obligan muy pocas veces a suprimir el fármaco, y es verdad que en los estudios últimos, como por ejemplo el Pioneer, eran muy similares la hipotensión arterial en pacientes en los que tomaban sacubitril/valsartán o en los que tomaban enalapril. En cuanto a la insuficiencia renal y la hiperpotasemia, podemos decir que son fármacos muy seguros, y la seguridad que dan con las cifras de potasio también es muy evidente. En la angioedema, que también hubo mucha problema o mucha logística complicada, tampoco parece que haya habido grandes problemas si hacemos un periodo de lavado de 36 horas con los IECAS. Y en cuanto al depósito de beta-amiloide, fue más una cosa teórica que una cosa práctica. Realmente no tenemos ningún dato experimental, y hay incluso estudios a fecha de hoy para ver si realmente hay problemas a este nivel. En cuanto a los episodios agudos, en el estudio Pioneer sí que se demostró que esos pacientes que ingresaban por insuficiencia cardíaca y estaban estabilizados, podíamos empezar el fármaco con una seguridad muy similar a la del enalapril. El objetivo primario era la reducción de péptidos a las 4 y a las 8 semanas, y realmente además también mejoró en los pacientes con sacubitril/valsartán ciertos objetivos clínicos exploratorios como muerte, reingreso y a las 8 semanas incluso la necesidad de una asistencia ventricular. En el estudio Transition, que fue otro estudio donde se aleatorizó a los pacientes ingresados y estabilizados a recibir el fármaco durante el ingreso o a los poquitos días después del alta, como vemos, el porcentaje de pacientes que alcanzaron una titulación óptima del fármaco fue muy similar en los dos grupos, y además con una seguridad en términos de tensión arterial, insuficiencia renal e hiperpotasemia muy, muy buena. Y en cuanto a los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca de novo, el estudio Pioneer demostró que 1 de cada 3 pacientes estaban en esa situación, y realmente en estos pacientes había una clara reducción de péptidos, de mortalidad y de reingresos, con una seguridad, como decimos, muy similar al enalapril. En el estudio Transition, los pacientes con insuficiencia cardíaca de nuevo alcanzaron más dosis objetivos y también con una seguridad bastante robusta en comparación con el uso de enalapril, y además en el estudio PROOF se demostró que en estos pacientes había una mejora del remodelado ventricular en todos los aspectos, diámetros ventriculares, fracción de eyección, en los pacientes que no habían sido tratados previamente con IECAS. Sin embargo, en fracción de eyección preservada, todo lo que he dicho previamente es fracción de eyección reducida, todavía tenemos un poquito que buscar qué tipo de pacientes se benefician más. En el estudio Paragon, el objetivo primario de hospitalización en insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular, con la utilización del fármaco en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, pues este objetivo primario fue muy similar en ambos grupos. Es verdad que el sacubitril/valsartán mejoraba claramente la calidad de vida de los pacientes, la NIJA, puntuaciones de escala de calidad de vida, y algunos subgrupos como mujeres o fracción de eyecciones un poquito más bajas,
donde sí demostró beneficio, pero bueno, como digo aquí, en fracción de eyección preservada yo creo que todavía nos quedan cosas por aprender. Cosas prácticas, yo creo que las indicaciones las tenemos claras, probablemente las contraindicaciones nos tenemos que quedar un poquito con la hepatopatía Child-C, que es un poco probablemente algo que todavía no tengamos mucho en la cabeza. Hay que hacer un periodo de lavado de 36 horas con los IECAS. Los podemos empezar siempre que la tensión esté por encima de 100, el potasio por debajo de 5 y el filtrado por encima de 30. Y la dosis de inicio se puede empezar con dosis medias si el paciente tolera enalapril o tolera enalapril más de 10 miligramos o valsartán, pero es verdad que tampoco tenemos prisa. Yo recomiendo que se puede empezar con dosis bajas, sobre todo cuando el paciente ha salido de un ingreso, lo utilizamos en un paciente que acabamos de estabilizar, cuando el paciente tiene un filtrado en torno a 30, cuando el paciente es mayor, que siempre sabemos que hay más efectos secundarios, ya tendremos tiempo para ir titulando la dosis, ¿no? Recordad siempre que tiene un ajuste a la baja de diuréticos de ASA y otros antihipertensivos, hay que probablemente bajar la dosis y titular pues cada 1 o 2 semanas en función de las cifras de potasio y tensión arterial. Nos metemos ahora en otros fármacos que ya los ponentes previos han dado algunas pinceladas sobre ellos, que son los inhibidores del sistema de los ISGLT2. Sabéis que nacieron como fármacos antidiabéticos y como vemos en esta diapositiva, su efecto más robusto se vio que era la reducción de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y es por esto que se han ido haciendo nuevos estudios, no solamente en lo que nos compete ahora, que es la insuficiencia cardíaca, sino también en temas de insuficiencia renal. Vamos a mencionar brevemente estos 3 estudios realizados en pacientes con insuficiencia cardíaca, con o sin diabetes, que los resultados son muy prometedores y sin ninguna duda pues están cambiando la práctica clínica habitual. Este es el estudio DAPA-HEART-FAILURE, se publicó ya en el año 2019, aleatorizó casi 5.000 pacientes en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y un filtrado por encima de 30, diabéticos y no diabéticos, aproximadamente la mitad de cada grupo, a recibir dapagliflozina o placebo y se hizo un seguimiento de 18 meses. Como vemos, los resultados del estudio fueron unos resultados muy favorecedores. Hubo una reducción significativa en muerte cardiovascular y empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, no solamente en el objetivo combinado, sino cada uno de ellos por separado, y en otros objetivos secundarios como son la calidad de vida, incluso la mortalidad por cualquier causa. No se alcanzó significación estadística en el empeoramiento renal, aunque bien es cierto que después se han hecho estudios específicamente con ese endpoint renal como objetivo primario y se ha demostrado beneficio. Es un beneficio que es consistente en todos los subgrupos y se ha demostrado además una seguridad apabullante. No hay más tasas ni de hipoglucemias, ni de cetoacidosis diabética, ni de plecciones de volumen, que inicialmente teníamos nuestras dudas. Y el segundo estudio, que este sí que se publicó el año pasado, es el EMPEROR REDUCE, es un estudio de diseño similar, pero hecho con empagliflozina. Quizá decir que son pacientes de un perfil un poquito más, con más riesgo, son pacientes con una fracción de eyección un poquito más baja que el DAPA-HEART-FAILURE, con un filtrado un poquito más bajo, aquí admitían pacientes hasta 20 de filtrado, y como veis los resultados del estudio también fueron muy buenos. Se redujo de manera significativa el objetivo primario combinado de muerte o ingreso por insuficiencia cardíaca, en este caso fundamentalmente, como vemos, a expensas de los ingresos por insuficiencia cardíaca, y los objetivos secundarios de ingresos por insuficiencia cardíaca, empeoramiento de todos los endpoints renales, sin obtener significación estadística en la mortalidad por cualquier causa. En este caso, beneficio igual, consistente en todos los subgrupos que estudiaron y además un fármaco muy seguro. Quizá una ligera tasa mayor de infecciones a nivel genitourinario, pero como veis, bueno, pues las cifras son pequeñas. Y este es un estudio que simplemente os lo traigo porque hay 2 cosas diferenciales con los 2 anteriores. Son pacientes diabéticos con insuficiencia cardíaca, pero la diferencia es que son pacientes ingresados. Los estudios anteriores estaban hechos usando los ISGLT2 en pacientes ambulantes y aquí la mitad de los pacientes se empieza el fármaco justamente en el ingreso y la otra mitad se empieza el fármaco con una media aproximadamente de 2 días después del ingreso. Y el seguimiento es un poquito más cortito, son 9 meses, y el fármaco que se utilizó fue la sotagliflozina, aleatorizado con respecto al placebo. Y como veis, también reducción del objetivo primario de muerte cardiovascular o empeoramiento de insuficiencia cardíaca.
Cosas prácticas a tener en cuenta para el día a día. Sabemos que tiene un efecto diurético e hipotensor, con lo cual lo que hemos dicho, bajar un poquito la dosis de los diuréticos y fundamentalmente de otros antihipertensivos que a veces podemos prescindir de ellos. Advertir e indicar el lavado adecuado de la zona genital por el riesgo de infecciones genitourinarias. Analizar un poquito la función renal, pero sin tampoco mucho miedo. Lo podemos utilizar en pacientes con filtrados por encima de 20 o 30. Sabemos que el filtrado baja un poquito los primeros días, pero luego ese filtrado se recupera, ¿de acuerdo? Las indicaciones las tenemos claras, fracción de eyección reducida con una clase funcional 2 o por encima de 2, y sí que saber las contraindicaciones. Ojo con los diabéticos tipo 1, que no estaban incluidos en estos estudios, pacientes en diálisis o con filtrados por debajo de 20 o 30 y pacientes, lógicamente, en lactancia, donde no hay estudios. Y sí que tener un poquito de precaución en otras poblaciones donde no hay una contraindicación absoluta, pero puede haber cierto riesgo, como son los pacientes que tienen cetoacidosis diabética, amputados o pacientes que utilizan glitazonas. Este es el último documento de posición de la Sociedad Europea de Cardiología, donde nos recomienda la utilización de dapaglifosina o empaglifosina en este perfil de pacientes. Y este es el documento que se ha presentado ahora en enero en la ACC, que es el documento de experto último que tenemos, donde, como veis, de todas estas 5 vías fisiopatológicas, que son 4 fármacos, nos recomiendan empezar preferiblemente con un sacubitril/valsartán y con un fármaco beta bloqueante, y añadir después un antagonista de la aldosterona y un ISGLT2, y como veis, bueno, pues no queda muy claro realmente cuál es el orden, que si queréis luego lo podemos discutir. Pasamos ahora a hablar un poquito de qué evidencias hay o qué fármacos tenemos nuevos para el tratamiento de la hiperpotasemia. ¿Por qué es importante la hiperpotasemia? Pues es importante porque realmente después de la insuficiencia renal crónica, que son los pacientes que más frecuentemente tienen hiperpotasemia, los pacientes con insuficiencia cardíaca, hasta 1 de cada 4, como veis, tienen un riesgo de tener cifras de potasio altas. Y además, si son ancianos, diabéticos, tienen ictus, que son los pacientes que vemos habitualmente en nuestras consultas, pues ese riesgo se incrementa. La hiperpotasemia es recurrente, ¿vale? Casi la mitad de los pacientes que han tenido un episodio van a poder tener un nuevo episodio de hiperpotasemia durante el año siguiente. Y además, el potasio alto implica un peor pronóstico claramente, por 2 motivos. Aumenta la mortalidad de forma directa, ¿de acuerdo?, por arritmias ventriculares y bloqueos de alto grado. Este es un trabajo de un grupo español donde analizan las cifras de potasio al alta de los pacientes que han estado ingresados por insuficiencia cardíaca, y como veis en esta gráfica, claramente la curva se dispara cuando los pacientes tienen cifras de potasio por encima de 5.5, la mortalidad claramente aumenta. Y además, como vemos en la gráfica de la derecha, en esta línea azul, si nosotros somos capaces de corregir esas cifras de potasio y pasar de potasios altos a normocalemia, pues vemos que esa probabilidad de mortalidad pues se reduce, con lo cual pues el sentido común nos dicta pensar que, aunque realmente no hay una evidencia sólida, el corregir esas cifras de potasio puede de alguna manera modificar el pronóstico o la mortalidad de nuestros pacientes. Y de manera indirecta también tenemos un aumento de mortalidad en estos pacientes. ¿Por qué? Pues porque reducimos o suprimimos fármacos como inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que sabemos que tienen un beneficio cardiovascular y renal muy evidente en este grupo de pacientes. Por tanto, creo que es importante hacer un abordaje de esa hiperpotasemia crónica. Tenemos viejas estrategias y nuevos fármacos, ¿no? La vieja estrategia de utilizar diuréticos para aumentar la eliminación de potasio probablemente en estos pacientes no sea la adecuada, sobre todo si no tienen congestión. Todos hemos recomendado a nuestros pacientes que hagan una dieta baja en potasio. La evidencia realmente que hay de estas dietas bajas en potasio es una evidencia bastante marginal. Hay algún trabajo donde dicen que realmente el efecto que tiene la dieta baja en potasio en los niveles séricos de potasio en pacientes en diálisis es de un 2%, es decir, que probablemente la dieta baja en potasio puede complementar, pero nunca ser exclusiva en estos pacientes. Y además tenemos las resinas, los intercambiadores de cationes, para bajar las cifras de potasio. Hemos utilizado clásicamente el resincalcio, que es verdad que es un fármaco
que tiene pocos estudios, que se tolera mal desde el punto de vista gastrointestinal, produce mucho estreñimiento, tiene una palatabilidad muy mala, lo hemos usado mal porque lo hemos usado con dosis muy altas y tiene un riesgo de necrosis colónica que no podemos dejar de lado. Con lo cual, bueno, pues realmente todos sabemos que utilizarlo en la práctica clínica pues es bastante incómodo. Y lo que sí que creo que merece la pena destacar es el uso de estos dos polímeros, que son quelantes de potasio, que son el patiromer y el ciclosilicato de circonio y sodio. Son dos fármacos que, como veis, tuvieron sus publicaciones ya hace varios años. Son dos fármacos que son un poquito diferentes. El patiromer quela potasio a expensas de liberar calcio y el ciclosilicato de circonio y sodio quela potasio a expensas de liberar sodio. Este es el estudio publicado con el patiromer en el 2015, como digo, que este sí que está aprobado y lo podemos utilizar ya desde el año 2017. Son poquitos pacientes con insuficiencia renal crónica y filtrados entre 15 y 60 que estaban tratados con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona y tenían cifras de potasio entre 5.1 y 6.5. Se aleatorizaban a recibir patiromer en diferentes dosis versus placebo. Y el objetivo primario que se estudió fue la reducción de los niveles de potasio a las 4 semanas, que como vemos en esta gráfica claramente era superior en los pacientes que estaban tomando el fármaco. Prácticamente incluso a los 2 días un porcentaje muy alto de pacientes había normalizado prácticamente las cifras de potasio. Y como veis, pues el 76% de los pacientes conseguían normalizar las cifras de potasio por debajo de 5.1 en la semana 4. Peculiaridades de este fármaco, del patiromer, pues que tiene visado, ¿vale? Todos sabemos lo que implica un visado de un fármaco. Solamente a día de hoy lo pueden prescribir especialistas en nefrología, cardiología y medicina interna en pacientes con insuficiencia renal crónica, hiperpotasemia, necesidad de tratamiento con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona y intolerancia a esas resinas de intercambio iónico. Son fármacos que son caros, cuestan casi 10 veces más que el resincalcio y de momento, bueno, pues tienen la aportación reducida para los pacientes. Este es el segundo trabajo que está hecho con el ciclosilicato de circonio y sodio. Aún no está disponible este fármaco, el diseño es muy similar al anterior, pero en este caso el objetivo primario es evaluar las cifras de potasio en los pacientes que estaban tomando el fármaco a las 48 horas. Este fármaco tiene un efecto de acción un poquito más rápido. Como vemos en esta gráfica, claramente disminuían las cifras de potasio a las 48 horas y además también en esa fase de mantenimiento a los 14 días. Pero si os fijáis aquí, además, durante la primera hora ya había una reducción significativa de las cifras de potasio con una media de una disminución de 0.11 milimoles en los pacientes que estaban tomando el fármaco. Con lo cual, tenemos estos dos fármacos, patiromer y ciclosilicato de circonio y sodio, que son eficaces en reducción de potasio, son fármacos que tienen una buena tolerancia, tienen muy pocos efectos secundarios, alguno gastrointestinal, pero en pequeño porcentaje, aunque a día de hoy es verdad que todavía no tenemos evidencia en variables de impacto clínico tipo morbimortalidad. No hay ningún estudio demostrado que haya demostrado que estos fármacos mejoran el pronóstico de nuestros pacientes. 2 diapositivas prácticas sobre la utilización de estos fármacos. Esta es una diapositiva de un consenso de manejo de hiperpotasemia crónica de la SEC y la SEMI que se va a publicar probablemente este mes. Todo parece que va bien hasta que el potasio sube por encima de 5. En ese momento es en el que nos tenemos que plantear empezar a utilizar estos fármacos quelantes de potasio para poder seguir titulando o implementando la dosis de los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y si el potasio está por encima de 6, lógicamente utilizar estos fármacos para quelar potasio, pero suspender los inhibidores. ¿Cómo lo utilizamos? Pues empezamos con dosis bajas, patiromer a dosis de 8.4 gramos al día, en pacientes que tienen, como hemos dicho, cifras de potasio por encima de 5 y hacer un control cuando el sentido clínico nos lo dicte, probablemente pues a las 2-3 días, que hemos visto que ya la bajada de los niveles de potasio es bastante significativa. Si vemos que se han normalizado, podemos continuar esa misma dosis y titular los
inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y si vemos que el potasio sigue por encima de 5, podemos subir la dosis de patiromero. Y por último, 4 diapositivas sobre la importancia de la ferropenia y la evidencia que tenemos de administración de hierro intravenoso. Sabemos que la ferropenia es una comorbilidad muy frecuente en nuestros pacientes. Casi la mitad de los pacientes con insuficiencia cardíaca la pueden tener. Y más de un 30% de los pacientes tienen ferropenia, pero no tienen anemia. Los ojos a veces se nos van a la hemoglobina y nos olvidamos del perfil férrico, que yo creo que es importante. Los pacientes con ferropenia tienen un peor pronóstico, tienen una mayor mortalidad y hospitalización, y además tienen un peor pronóstico en cuanto a calidad de vida, ¿de acuerdo? El deterioro funcional que tienen es muy marcado y tenemos que hacer cosas para modificar esto. Esta es una diapositiva de qué trabajos hay en los últimos años en pacientes con déficit de hierro, con o sin anemia. Como vemos, hay pocos trabajos ya con hierro oral. Realmente el hierro oral no ha mejorado, mejorar la calidad de vida de pacientes con insuficiencia cardíaca en ferropenia, y sí que hay varios trabajos con hierro intravenoso, fundamentalmente el hierro sacarosa y la carboximaltosa, donde hay una evidencia de que ese hierro intravenoso mejora la calidad de vida de nuestros pacientes. En estos 2 últimos estudios, el CONFIRM y el EFFECT, se demostró una mejoría en el test de los 6 minutos y en el consumo pico de oxígeno, es decir, calidad de vida. Y en base a estos estudios, las guías de insuficiencia cardíaca del 2016 y las americanas del 2017, en pacientes con ferropenia, es decir, con ferritina por debajo de 100 o entre 100 y 300 con un índice de saturación por debajo del 20, recomiendan la utilización de hierro intravenoso con un nivel de evidencia 2A o 2B. Pero no sabíamos nada hasta ahora de si estos fármacos reducían el hierro intravenoso, reducía las hospitalizaciones o la mortalidad, y qué pasaba con pacientes que ingresaban por insuficiencia cardíaca aguda. Y esto nos lo ha dicho un estudio que se publicó. Doctora Pello, muy a mi pesar, tengo que pedirle que abrevie estas 2-3 diapositivas porque estamos... Perfecto. Avanzo rápido. Es un estudio en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda donde se administra hierro carboximaltosa, y como veis aquí se reducen las hospitalizaciones y la mortalidad cardiovascular, fundamentalmente a expensas de las hospitalizaciones. Tenemos que estudiar los parámetros de metabolismo férrico en los pacientes en consulta por lo menos una vez al año, si tienen insuficiencia cardíaca, cuando los diagnosticamos y cuando clínicamente están peor o han perdido fracción de eyección o los péptidos están aumentados. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Desde atención primaria, cuando hemos diagnosticado esa ferropenia con los niveles de ferritina que hemos dicho, podemos hacer una e-consulta, nosotros también desde cardiología lo hacemos, a la unidad de insuficiencia cardíaca, y de ahí nosotros los derivamos al hospital de día para ponerles diferentes pautas de hierro intravenoso en función del perfil del paciente. Última diapositiva. Parece que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida va más a favor de que sea un tratamiento farmacológico combinado y precoz desde el inicio, con 5 líneas de tratamiento, probablemente con 4 fármacos. No nos podemos olvidar de que a veces esos fármacos nos dificultan con las cifras de potasio y tenemos que tener una actitud activa tratando esas cifras de hiperpotasemias, porque hay fármacos que son eficaces, y considerar el cambio de paradigma sobre la ferropenia. No solo hay que tratar la anemia, sino que también hay que reponer esos depósitos de hierro en estos pacientes. Y con esto finalizo. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias a usted, doctora Pello. En lo que se incorpora mi compañero en la moderación, el doctor Gebel, estamos sobre la hora porque los problemas técnicos nos han retrasado un poco y la duración de la charla es otro poco. Sí, yo quisiera agradecer a todos los ponentes, a pesar de los problemas técnicos que hemos tenido, bueno, pues el esfuerzo de intentar condensar algo tan complicado como puede ser la insuficiencia cardíaca, que requiere congresos enteros solamente de hablar de esto. Quisiera plantear una única pregunta que nos ha llegado desde la Sociedad Castellana, que va para el doctor Tuñón, independientemente de si el doctor Sáez quiere hacer alguna pregunta además, que sería... Doctor Tuñón, indica usted que los péptidos natriuréticos no parecen útiles en el seguimiento de la insuficiencia cardíaca, y menos aún en pacientes con pluripatología y polifarmacia, la mayoría de nuestros casos. Sin embargo, en el seguimiento hospitalario de estos pacientes se solicita sistemáticamente
ponen de ejemplo la unidad de insuficiencia cardíaca, este péptido. Es una determinación que al menos en nuestro centro no puede solicitarse desde atención primaria y en ocasiones obliga a estas peticiones a pacientes inmovilizados, movilización de los mismos, desde su domicilio y desplazarse a centros de atención especializada porque no podemos hacer una extracción en su domicilio. ¿Cuál es su opinión? Muchas gracias. Pues a ver, te cuento. Tú sabes, Hans, que yo cuando llegué aquí se determinaba diariamente el ProBNP a los pacientes ingresados en la unidad coronaria y dije que aquello se tenía que acabar porque ya tenías muchísimos datos para ver qué tal iba el paciente, que si mejoraba la auscultación, que si mejoraba la saturación, que si mejoraba la placa, ahora el eco pulmonar, los edemas, en fin, muchísimas cosas, y ya solo quedaba añadir el ProBNP, que son 11 euros al día. Y entonces de base no lo hacemos. Ahora bien, en una unidad de insuficiencia cardíaca especializada, donde los pacientes estén muy, muy justitos, es posible que ahí acepten gente menos de 75 años, sin comorbilidades, que si alguien lo quiere hacer, lo haga más que nada para tener un dato más, porque hay pacientes que están, como decimos, entre Pinto y Valdemoro, están cogidos realmente de un hilo, ¿no? Y ahí a lo mejor merezca la pena tener un dato más. Si no, la verdad es que no me parece nada bien, porque al final esa película acaba echándote en brazos del biomarcador y dando un paso atrás en lo que es la parte clínica. Y eso lo hemos visto cuando aparecieron las troponinas, que al final era si troponina alta en urgencias y hablamos al cardiólogo. Entonces serían pacientes muy seleccionados, menos de 75, no comorbilidades, disfunción ventricular y luego, además de todo eso, pacientes o que te lo cuentan muy mal por la razón que sea o que están muy justitos y es muy difícil ver si han mejorado o no. Y esos pacientes tampoco veo yo que estén en atención primaria. Y ahora os pregunto yo, en atención primaria, ¿vosotros seguís sin tener ProBNP? ¿No lo podéis pedir? ¿Y qué hay de...? Sí. No, no podemos, y ni siquiera yo que trabajo en un sitio privilegiado, porque mi relación con atención especializada es con la Fundación Jiménez Díaz y tengo a mi disposición muchas más pruebas que otros compañeros, pero el ProBNP no está en nuestra cartera de servicios. ¿Y ecocardiogramas podéis hacer ahí? ¿Tenéis aparato de eco? ¿Tenéis entrenamiento? Porque eso es una cosa relativamente barata y que a mí me parece interesantísimo y podría ayudar. ¿Tenéis...? En mi centro sí. Quizá el entrenamiento sea deficiente y desde luego en ecocardiografía muy deficiente. En ecografía abdominal o ecografía articular bastante superior, pero en ecocardiografía muy deficiente. No sé cuál es la experiencia respecto a la doctora Drac. Sí, nosotros tenemos ecógrafo, pero no tenemos sonda adecuada para ecocardiograma y no tenemos formación, o algún médico un poquito más, pero la verdad es que muy poca. Y respecto al NT-proBNP no podemos pedirlo y creo que pues hago aquí un pequeño llamamiento porque creo que sería fundamental, aunque fuera en el diagnóstico, ¿no? Por lo que hablábamos del alto valor predictivo negativo, ¿no? Ya en el seguimiento que ya ha comentado el doctor Tuñón, pero en el diagnóstico creo que sí que sería algo fundamental. Sí, la verdad es que sería de ayuda. No sé de quién depende que os lo pongan o no. Por cierto, esto ya lo hemos discutido otros años. No sé si es la consejería, no sé exactamente de quién depende. Yo lo que se había dicho siempre es que tener un buen entrenamiento en eco, desde luego, puede ayudar mucho. Y han habido médicos de primaria que han pasado por aquí a rotar y, desde luego, si queréis, os ofrezco nuestro centro para que vengáis, porque no es tan difícil hacer un ecocardiograma. Ver las 4 cosas fundamentales que os interesan no es tan difícil. Entonces, bueno, ahí se puede mejorar y, desde luego, es una prueba barata y que da mucha más información que el ProBNP. O sea que pensároslo, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Recojo el guante y la oferta. Yo quería, antes de cerrar, hacer una pregunta. Lo primero, agradecer al doctor Tuñón, porque mi pregunta iba también en este sentido, de cuál es el espacio del ProBNP en atención primaria o cómo hacer que no acabe siendo el único aspecto de la toma de decisiones, que es un vicio muy común a mis compañeros. Y puesto que la mesa es para médicos de atención primaria, tenía una pregunta para la doctora Drac y otra para la doctora Pello. La pregunta para la doctora Pello es la misma que hizo el doctor Hans Gebel mientras solucionábamos sus problemas con el micrófono y temo que no lo haya oído, que es cuál es su opinión
quiero decir, de los fármacos clásicos, los que peor fama tenían a la hora de instaurar el tratamiento o titular sus dosis eran los betabloqueantes, porque ¿cómo voy a hacer yo eso? Yo he tenido varias discusiones con compañeros después porque tienes un electrocardiógrafo y un esfigmomanómetro en tu bolsillo. Pero esto mismo está sucediendo con los nuevos fármacos, con el sacubitril o valsartán, sucedió en su momento con la eplerenona y demás, y mi pregunta para usted sería, en su experiencia, si de verdad hay algún fármaco que sea delicado instaurar por primera vez o titular sus dosis, y cuál es y por qué. Y mi pregunta para la doctora Drac es, su charla nos deja en mal lugar porque toda esta incidencia y prevalencia escandalosa de la insuficiencia cardíaca, o sea, la prevención primaria, o toda esa frecuencia de ingresos y hospitalizaciones, especialmente en mayores de 65 años, o sea, la prevención secundaria, y todas esas visitas a urgencias y fallecimientos, o sea, la prevención terciaria, recaen en nuestras manos y deja nuestra labor en mal lugar. En su experiencia, ¿cuál le parecerían las herramientas más adecuadas para colaborar con nuestros servicios de cardiología de referencia? Ha mencionado usted la e-consulta, también en algunas áreas tenemos un especialista de referencia en insuficiencia cardíaca al que podemos consultar, pero en su experiencia, ¿cuáles serían las herramientas más fáciles de implantar o más útiles, o ambas cosas? Muchas gracias a ambas. No sé quién empieza. Empieza si quieres tú, doctora Drac. Vale, pues a ver, yo no creo que nos dejen mal lugar, creo simplemente que hace referencia a que como somos la principal puerta de entrada del paciente, tenemos mucho que hacer. Y no dejarlo relegado a cardiología o a hospitalaria. Tenemos un porcentaje elevado de pacientes con factores de riesgo que podemos controlar, tenemos un porcentaje muy elevado de pacientes que podemos diagnosticar y así evitar la progresión. Entonces podemos verlo desde el otro prisma, ¿no? Más que en mal lugar, todo lo que podemos hacer desde el diagnóstico, el control de factores de riesgo, hasta luego el seguimiento del paciente, tanto estable y luego en estadios finales, que también es una labor nuestra cuando ya el paciente en un estadio final está en paliativos, por ejemplo, en su casa, ¿no? Entonces, llevamos desde un principio a un final. Creo que es muy importante que estemos bien formados, que eso nos quita el miedo a actuar, a ser más proactivos. Herramientas como la consulta, herramientas como cursos como en el que estamos hoy, una buena comunicación, y eso es fundamental. Entonces, sí creo que poco a poco nos estamos animando y nos estamos implicando más en todo el beneficio del paciente, ¿no? Que yo creo que es el objetivo de todos, no que una parte sea de un médico y otra de otro, no, yo creo que el objetivo es el paciente, que está en el centro, y el beneficio tiene que ser pro y para el paciente. Bueno, en lo que a mí me compete, gracias por la pregunta, es verdad que nosotros aquí utilizamos mucho la e-consulta, es decir, yo creo que para que esto funcione tenemos que estar muy relacionados y muy coordinados y con una conexión rápida y concreta, ¿no? Que es verdad que muchas veces, pues creo que es verdad que reuniones como estas aportan mucho, creo que pequeños grupos multidisciplinares, periódicos para comentar casos concretos, una vez al mes, una vez cada 3 meses, creo que aportan mucho, pero es verdad que la e-consulta nosotros la utilizamos a diario con los médicos de atención primaria, no solamente para insuficiencia cardíaca, sino para otras cosas, y se pueden resolver problemas muy puntuales, muy concretos, que todos tenemos dudas y que a veces es bidireccional, y en esa misma mañana te solucionan el problema, ¿no? Con lo cual yo creo que esa es una manera muy rápida. Quizá también la vía mail está bien, porque es verdad que es algo que nosotros usamos todos los días y probablemente pues, hacer una consulta vía mail a un especialista o a su médico de atención primaria de dudas que nosotros tenemos, pues también pueden solucionar el problema. Pero yo creo que efectivamente eso tiene que ser una cosa rápida, concreta y en el día a día. No puede ser de esperar 3 meses después a que tengamos una reunión para comentar este caso que me preocupa, que no sé si titular o quitar o poner o dejarlo igual, ¿no? Entonces, probablemente con estas 2 cosas, e-consulta o un mail que puede ser personal, o incluso hacer un mail un poco genérico, ¿no? para utilizarlo para esto. Muy bien, pues creo que estamos un cuarto de hora sobrepasado nuestro tiempo teórico. No sé si el comoderador, el doctor Goebel, quiere hacer alguna otra pregunta. Yo creo que, si os parece bien, una última pregunta
y empezamos el descanso y lo hacemos hasta las 12:05, una cosa así, ¿vale? Vamos a hacer una última pregunta que también llega de la castellana, en contestación al doctor Saiz. No creo que haya fármacos tan complejos de titular en atención primaria, y estoy de acuerdo con él. Sería mucho más complejo y fueron mucho más complejos fármacos más peligrosos, como era el inicio beta-bloqueantes en pacientes con presión muy reducida o los IECAS en su momento, y los fármacos que tenemos ahora mismo. Creo que la atención primaria puede darnos incluso lecciones de manejo de antidiabéticos a los cardiólogos, que los han manejado mucho mejor que nosotros durante muchos años, hasta que ha llegado los inhibidores de la SGLT2 y estamos nosotros ahora introduciéndonos en ese mundo, a quien más nos guste más o menos, con lo cual esto es una cosa absolutamente combinada. Y la última pregunta que llega de la castellana es para la doctora Pello, que nos pregunta precisamente por los inhibidores de la SGLT2, ¿qué experiencia hay en mayores de 75 años con los inhibidores de la SGLT2? Seguro que nos menciona estudios de los 3, o por lo menos de los 2 grandes fármacos, como podría ser el Diclero o el Emperor que acaba de salir, pero le doy paso. ¿Un poco complicado? A ver, es verdad que hay que tener precaución, ¿no? Yo creo que la evidencia que tenemos en mayores de 75 años la estamos alcanzando ahora. En los estudios con ISGLT2, claramente los pacientes mayores son los que tenían más efectos secundarios, pero incluso en el brazo placebo, ¿de acuerdo? Con lo cual yo me quedaría un poco también con entre 75 y 85 precaución. Por encima de 85 es verdad que ya, pues bueno, pues la cosa puede ser más peliaguda. Y muchas veces no es solamente la edad, es el perfil del paciente, ¿no? Hay pacientes de 76 años muy robustos y que no tienen ninguna otra comorbilidad y en los que podemos utilizar este fármaco y no nos va a dar ningún problema, y hay otros pacientes que tienen 75, 76 años, que tienen una comorbilidad muy amplia, son muy frágiles y probablemente en esos pacientes, si los utilizamos, tiene que ser con mucha precaución. Quizá en ellos pues hacer un control mucho antes que en otros casos, hacer una analítica con función renal, explicar mucho mejor el tema de los efectos secundarios, ajustar muy a la baja otros diuréticos o incluso otros antihipertensivos para evitar ese efecto hipotensor, etcétera, etcétera. Pero yo, más que la edad, probablemente hablaría también un poco del perfil de fragilidad del paciente anciano. Muy bien, pues yo creo que lo que procede es dar paso al descanso. Disculpas a los participantes en el curso por los problemas técnicos y a los ponentes por haberos tenido que achuchar con esto del tiempo. Creo que vuestras charlas han sido breves y brillantes. Yo al menos me he divertido mucho y he aprendido mucho y cedo la palabra al doctor Goebel para que despida la mesa. Nada, pues tan sencillo como esto, agradecer también al doctor Saiz su implicación, que hoy tiene un día complicado, dado que al parecer hay que vacunar a todo el mundo en 1 hora y en todo por un momento determinado. Os animamos mucho a esta labor que tan importante es y que contéis con nosotros para todo lo que necesitéis. Y imagino que haber puesto esta charla a esta hora con el descanso después también ha sido específicamente elegido porque esto se suele dilatar mucho. Muchas gracias a todos y espero que nos veamos en otros eventos. Cerrando, por tanto, la charla, les agradecemos mucho su asistencia. Muchas gracias.